Bien, bueno, entonces vamos a continuar con la clase de cuerpos lénticos que empezamos la clase pasada, y recordarán que estábamos hablando de los embalses, ¿no? Entonces, bueno, habíamos quedado un poco acá, esta parte ya la habíamos hablado, la comparación entre lagos y embalses, esto ya lo tienen en la clase pasada, y les había mostrado los perfiles típicamente en U de un lago profundo y típicamente en B de un embalse, y también las diferencias que existían en el desarrollo de línea de costa, ¿se acuerdan? Con una morfometría más regular y una morfometría mucho más recortada en el caso de los embalses, porque es un cuerpo de agua léntico, pero que proviene del endicamiento de un río, ¿no? Y entonces puede haber afluentes y podemos tener este tipo de brazos, este tipo de ambientes recortados. Y una de las cosas que, bueno, que habíamos dejado acá, la clase pasada, nosotros tenemos un río que obviamente fluye en una dirección porque hay una pendiente, y se construye una presa. Cuando se construye una presa, bueno, se forma un cuerpo de agua léntico, toda esa zona donde se produce el embalse se inunda, en general suele inundarse un área bastante grande, y entonces la diferencia que tenemos es cómo sería, por ejemplo, la salida de agua, supongamos, de un efluente en un lago natural, donde por ejemplo tenemos una salida de agua por un efluente, y en el caso de un embalse, que puede haber, dependiendo del lugar de donde esté la salida, si es una descarga profunda, como en este caso, tenemos que hay salida de agua por los vertederos por abajo, ¿sí? Río abajo, entonces continúa el río hacia abajo. Bueno, estas represas, como habíamos visto anteriormente, se construyen para distintos fines, como puede ser energía hidroeléctrica, que es una de las más importantes, riego, navegación, recreación, suministro de agua. eh, y bueno, en este caso, por ejemplo, lo que tenemos en este esquema es simplemente un esquema de, digamos, acá tenemos la represa, acá tenemos el embalse, ¿no? El reservorio, acá está la salida, que es una descarga profunda, y acá están las turbinas con los generadores de energía. Entonces, bueno, esto, digamos, genera energía hidroeléctrica que va a las centrales, eh, y de ahí se distribuye al resto del país, ¿no? O a la zona. Entonces, por ejemplo, para mostrarles algunas imágenes, esta es la reserva de Itaipú, después vamos a volver sobre esto, o esta es una de las reservas, de las represas más importantes. Bueno, acá también un esquema simplemente de la descarga en Itaipú. Y una cosa que me parece que es bastante importante que tengan en cuenta es qué efecto tienen las represas sobre la variabilidad en la descarga o en el caudal, digamos, de los ríos, ¿no? En este esquema ustedes pueden ver claramente, es un ejemplo simplemente para una represa que se construyó en el río Colorado, en Estados Unidos, donde ustedes tienen acá graficados los distintos meses del año, y en el eje de la Y tienen la descarga en metros cúbicos por mes, y bueno, por 10 a la 8, ¿no? Y bueno, la descarga sería como el caudal, ¿no? Que va pasando. Entonces, ¿qué pasa con la variabilidad en la descarga después de que se construye una represa? Fíjense, acá tenemos que antes de la construcción de la represa, esta era la variabilidad en el caudal, ¿no? En un determinado lugar, relacionado, digamos, con el río Colorado. O sea, que había un periodo del año donde teníamos un pulso importante en la descarga, en el caudal. Luego de que se construye la represa, fíjense que la variabilidad es mucho menor. O sea, que lo que hace la represa es disminuir los pulsos decrecientes y bajantes. ¿Por qué? Porque lo controlamos, ¿no es cierto? Porque la represa lo que hace es regular el caudal. Entonces, hay una variación mucho menor en la variabilidad del caudal antes y, digamos, después de que se construye la represa.
Eh, Represas, digamos, embalses en el mundo hay muchísimos y se han construido desde la antigüedad. Por ejemplo, acá tienen en esta lista los embalses más viejos que existen, algunos de los embalses más viejos que existen en el mundo, y el más viejo de todos es el de Proserpina, que fue construido en el año 130, eh, y está en España, fue construido por los romanos. Y acá tenemos una serie de embalses, como ustedes pueden ver, algunos son muy antiguos, ¿no es cierto? El de Proserpina, por ejemplo, esta es una fotografía que está en Mérida, España, y como les decía, fue construido por los romanos, y actualmente, en realidad, forma parte de un conjunto arqueológico en esta zona de Mérida, que fue declarado como Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Y desde ese momento, digamos, obviamente desde que se construyó, se le hicieron un montón de remodelaciones y como tiene un valor, digamos, patrimonial, entonces, bueno, se le hacen distintas obras de mantenimiento y actualmente se utiliza más que nada como centro recreativo, turístico, para bañarse. Pero bueno, hay embalses muy viejos. ¿Dónde están ubicadas las represas en el planeta? Fíjense, acá está, en este mapa tenemos puntos que indican, los puntos rojos, que indican las grandes represas, ¿no? Que son represas que tienen una altura de más de 10 metros, una superficie del espejo de agua de más de 0,2 kilómetros cuadrados, y si se fijan, bueno, tenemos en Asia, tenemos muchas represas, por ejemplo, en China, en la India, bueno, todos estos puntos son zonas donde hay represas. Hay también zonas áridas, como en España, por ejemplo, que hay, digamos, menos cantidad de lagos en el país en general, salvo en la zona que está cerca de las montañas, ¿no? Pero sí lo que tienen en España, por ejemplo, es una cantidad grande de embalses. En Sudamérica tenemos muchos embalses en Brasil, algunos en Argentina, también tenemos en la Patagonia, que después lo vamos a ver, y también hay algunas grandes represas en África, y ven en el hemisferio norte también, en Canadá y en Estados Unidos, hay una gran cantidad de represas grandes. Esto simplemente es un esquema, un gráfico que muestra la distribución de las grandes represas a comienzos del siglo XXI. Esto puede haber cambiado un poco, esto es hacia el 2000, 2001, donde pueden ver que China tenía una cantidad importante de grandes represas, ¿no? Pero bueno, también hay en otros lugares. Y en este mapa también lo que tenemos es la distribución de los embalses de acuerdo a su capacidad. Los colores me representan el número de embalses, entonces las zonas más oscuras tienen más cantidad de embalses, y por otro lado, el tamaño de los circulitos me están marcando la capacidad de estos reservorios, ¿no? O sea que fíjense que, bueno, en algunos países hay embalses que son realmente muy grandes, ¿sí? Por ejemplo, acá en Brasil tenemos embalses bastante grandes. Y como ustedes pueden ver también, nosotros tenemos compartido, digamos, con Uruguay, con Paraguay, que después se los voy a mostrar, y bueno, también en el hemisferio norte hay embalses bastante grandes. Profe, te hago una preguntita con respecto a esto y lo que habíamos visto en el gráfico de la descarga. O sea, me entendí de que, bueno, cuando está la represa, la descarga a lo largo de los meses del año se mantiene relativamente constante, ¿no? Pero ese caudal de agua, ese volumen de agua, no me acuerdo en qué meses del año estaba, ese caudal del agua, digamos que no sale por, por la represa, se acumularía en el embalse. Claro, O, digamos, porque el agua neta sigue siendo la que es. claro, claro, sí, sí. Esto, Entonces, por ejemplo, sería aguas abajo de la represa, por ejemplo, en claro, el río Colorado. Entonces vos tenés que, antes de que se construyera, había un periodo, que es el periodo de aguas altas,
Generalmente, bueno, en los ríos, después lo vamos a ver esto más en detalle cuando veamos la temática de ríos, ¿no? Pero hay periodos donde tenemos mayor caudal, periodos donde baja el caudal, depende muchas veces de las lluvias en las cabeceras, y entonces hay periodos, por ejemplo, de más sequía, donde llueve menos en las cabeceras, y entonces tenés menos caudal en los ríos, y hay periodos en donde son periodos muy lluviosos, en donde aumenta mucho el caudal, hay crecidas que son las crecidas ordinarias, y después hay crecidas extraordinarias que se dan cada tantos años, por ejemplo, en un periodo niño, donde vos tenés mucha lluvia, por ejemplo, digo un periodo niño en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? En otros lados es diferente. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? La variabilidad de caudal es importante. Cuando vos construís una represa, aguas abajo, entonces la represa lo que hace es regular el caudal, ¿no es cierto? El agua está en la represa, vos la podés, pero bueno, a veces hay problemas también, porque la represa tampoco puede superar una cierta cota, y entonces hay descarga de agua río abajo, y se puede llegar a inundar una ciudad río abajo. O sea, de todos modos, la represa permite, dentro de las variabilidades normales del año, regular más o menos esa variabilidad de caudal. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, bueno, estábamos acá. Entonces, algunas represas que después voy a ver si les muestro un video donde se ve que se saca, se elimina una represa, ¿no? Las represas en el mundo también, así como se construyen, se pueden llegar a desarmar, a eliminar, ¿no? Dependiendo del tamaño de la represa, puede ser un trabajo ingenieril tremendamente grande, donde haya que, por ejemplo, desviar el río, como se hizo cuando se la construyó, con una obra ingenieril que lleva muchísimo tiempo y un costo enorme, o puede ser algo más sencillo que se da, por ejemplo, en pequeñas represas, que por ahí son pequeños reservorios que se hacen como para abastecimiento de agua, o fines recreativos, o pequeños lugares donde se hace también energía hidroeléctrica, pero a pequeña escala, en donde, qué sé yo, por ahí se puede llegar a eliminar la represa hasta dinamitando la represa y volviendo, digamos, a una situación original. Pero en muchos casos, entonces, ¿por qué se sacan estas represas? Se pueden sacar porque se colmatan y ya no cumplen su función, como habíamos visto la vez pasada, que ahora lo vamos a ver más en detalle. Las represas constituyen trampas de sedimentos, o sea, todos los sedimentos que trae el río se depositan en las represas, y va perdiendo profundidad la represa, entonces puede llegar a tener una profundidad que no sea suficiente, entonces se colmata y ya no sirve, y los beneficios son menores que las desventajas. Puede haber problemas de inseguridad porque están fisurados las zonas donde está la presa, o sea, y esto puede provocar grandes problemas, o sea, inundaciones muy, muy catastróficas, y también causas ecológicas, ¿no? Para permitir, digamos, para recuperar las condiciones del río, si se considera que en ese lugar la represa no tiene mucha razón de ser, y entonces se puede recuperar las condiciones ecológicas naturales, la ribera, y, por ejemplo, mantener o recuperar el río para la migración de los peces, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva lo que ven es la cantidad de represas que fueron eliminadas en Estados Unidos entre 1912 y 2008, y ven que hay eliminación de represas, ¿no? Entonces, las represas, los embalses tienen impactos negativos y, por supuesto, impactos positivos, porque si no, no se construirían, ¿no? Entonces, dentro de los impactos negativos, uno de los que habíamos hablado es la retención de sedimentos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que cuando llega el río,
las partículas más grandes son las que se depositan primero, luego, digamos, porque, bueno, son las que son más pesadas, y luego siguen, digamos, depositándose partículas más pequeñas, y hacia el cuerpo léntico tenemos, bueno, algunas partículas que incluso no sedimentan nunca, están en suspensión, o el material más fino se encuentra, que también va a estar hacia el centro de la represa. O sea que esto lo habíamos visto, que había como un gradiente granulométrico. Y acá, digamos, está la presa y acá está la salida del río. Entonces, esta represa, como decía, actúa como una trampa de esos sedimentos que vienen por el río y se va acumulando. Para que se den una idea de la influencia de los embalses sobre la descarga de sedimentos, acá son datos que, bueno, estos datos son de distintos embalses, y esto muestra la cantidad de sedimentos en 10 a la 6 toneladas por año, para una serie de ríos en distintas partes del mundo, como el Mississippi, el Nilo, bueno, distintos, el Colorado. Y esta es la cantidad de sedimentos, ¿no?, que, digamos, tenés antes y después de la represa. Entonces, fíjense que obviamente hay una cantidad importante de sedimentos que quedan en la represa. O sea, sale con muchos menos sedimentos de lo que traía. Esos sedimentos se quedan ahí, se van acumulando. Entonces, con el tiempo, el embalse va perdiendo profundidad. Acá les voy a dar un ejemplo de un estudio que se hizo en el embalse de Río Tercero, entre el año 1934 y 1972, donde se midió justamente la deposición de sedimentos, haciendo distintas transectas desde que se construyó el embalse, ¿no? Se hacían distintas transectas desde la orilla hacia el centro, y se veía, digamos, cómo se iban acumulando los sedimentos. Entonces, comparando, por ejemplo, desde el momento que se construyó, cómo eran las profundidades, esto ya a ustedes les resulta familiar, es un mapa del embalse donde muestra la batimetría con las distintas profundidades. Entonces, por ejemplo, esto fue cuando recién se construyó, donde teníamos, bueno, los distintos colores. Acá están las distintas isobatas, ¿no? Una en amarillo entre 0 y 5 metros, en naranja entre 5 y 10, así, bueno, y estas zonas son las más profundas. Acá estamos cerca de la presa, donde se encuentra la mayor profundidad, hasta más o menos unos 40, 45 metros. Bueno, si comparamos con la imagen, o sea, con la batimetría en el año 2006, se podrán dar cuenta que las zonas del embalse que tienen menos profundidad se ampliaron, o sea, ahora tenemos toda una zona mayor que tiene una profundidad entre 0 y 5 metros, y se redujo, digamos, la zona que tiene mayor profundidad. O sea que cambió la batimetría, y lo que se está viendo es que tiene menor profundidad media, y las zonas de mayor profundidad también, las zonas del embalse con mayor profundidad también se redujeron. Otro impacto negativo es problemas inmediatos que se dan cuando se produce la inundación de toda una zona para construir el embalse. Generalmente el desmonte no es completo, queda mucha vegetación, muchos incluso árboles en la zona, y toda esa vegetación de ese suelo anegado lleva a una putrefacción de la materia orgánica. Esto lo habíamos visto en la clase pasada, se los había explicado. El sistema comienza como en un estado distrófico, donde tenemos mucha materia orgánica de origen vegetal, que tarda en descomponerse. Entonces se produce un consumo de oxígeno en el fondo con esta materia orgánica. El fondo puede llegar a ser anóxico, hay liberación de metano y de sulfídrico, y bueno, eso sí, digamos, es la condición. Entonces, si nosotros comparamos qué pasa, por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo del embalse de Río Tercero, ¿no? A 17 años de la construcción del embalse, lo que se veía es que había estratificación, el fondo era anóxico,
con liberación de sulfídrico. El embalse todavía no tenía un sedimento propio, porque en realidad los sedimentos son los que trae el río, pero toda esta zona, digamos, es una zona inundada, que tenía toda la vegetación que se estaba pudriendo abajo, y tenía escaso plancton propio del lago, porque el plancton que viene del río, cuando entra el río al embalse, hay organismos planctónicos que están adaptados a las condiciones lóticas, ¿no? A las condiciones en el río, que cuando entran al embalse las condiciones cambian tanto, aumenta mucho el tiempo de residencia, de retención, y entonces muchos organismos no subsisten en el embalse. Entonces, al principio, cuando recién se construye la represa, en el cuerpo de agua léntico tenemos poco plancton propio. Con el tiempo, en este estudio, lo que se vio en el mismo estudio que les mostré anteriormente, que ya a los 35 años ya los fondos ya no eran anóxicos, ya había oxígeno en el fondo, no había liberación de sulfídrico ya, y ya se había formado, digamos, conformado un plancton propio del embalse. Y comenzó, digamos, ya a formarse sedimento propio de los propios organismos que van, digamos, estableciéndose en esta condición léntica y que van conformando las comunidades propias del ambiente léntico, que cuando se mueren obviamente van constituyendo el sedimento propio del lago. Otro de los impactos negativos sería, que también tiene que ver con los problemas inmediatos, digamos, es que quedan estas cosas, digamos, que son bastante impresionantes desde el punto de vista de lo que se ve, o sea, quedan realmente los remanentes de árboles en muchas de las zonas que se inundan, donde no se producen estos desmontes completos. Dentro de los impactos negativos muy importantes que tenemos, está la fragmentación del hábitat, la fragmentación de los ríos, o sea, se interrumpe el continuo, que ya vamos a ver la importancia del continuo en los ríos, y entonces se produce fragmentación del hábitat que sobre todo afecta a los peces migradores. Fíjense que, por ejemplo, el río Paraná y sus tributarios, ¿no? Que este es el río Paraná y estos son los tributarios que están en Brasil, tienen en total 71 represas. O sea, hay una cantidad enorme de represas que están en Brasil. Entonces, bueno, obviamente esta fragmentación en lo que tiene que ver con los peces migradores influye. Esto van a tener ustedes una clase específicamente sobre este tema. Simplemente como para comentarles, pero no me voy a extender con este tema porque Daniel, que ha trabajado mucho con esto, y sigue trabajando con la gente de Salto Grande, les va a dar una clase específicamente sobre el impacto de las represas en el caso de los peces migradores. Pero bueno, simplemente les quiero mostrar, a modo de ejemplo, que cuando tenemos un río y se construye una represa, en general lo que se construyen son lo que se llaman los ascensores de peces, o los lugares que permiten el pasaje de los peces, pero bueno, obviamente hay mortandad de todos modos. Por ejemplo, esto se los va a explicar con distintos ejemplos, con distintos tipos de llamadas de peces, se los va a explicar Daniel. Pero bueno, un ejemplo sería que tenemos los peces, digamos, tienen que subir, y entonces acá hay como una llamada de peces que digamos, se hace a través de un flujo, se abre como una compuerta, se genera un flujo, luego se llena toda esta escala, ¿sí? Esta escala son escalas de peces, se llena de agua y luego se produce la salida, o sea, una vez que se cerró, digamos, porque acá se cerró la puerta y se llenó, se produce la salida de los peces, ¿sí? Y después se vacía nuevamente la escala. O sea que hay un llenado de esta escala de peces, ¿sí? Te hago una pregunta, ¿por qué no sería el paso libre a los peces? Y porque está la represa. Claro, pero esa puertita, digo. Bueno, ¿Esto qué porque... sería, como al costado de la represa, para que No, pasen los porque peces? justamente lo que se hace es, acá otra vez... Bueno, yo vivo en una calle
que es muy, muy transitada y suelen pasar No pasa nada, profe. ambulancias y todo. Entonces, a veces pasan estas cosas. No, esto justamente lo que se hace es tratar de fomentar un flujo para que los peces sepan por dónde pasar, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, haya la menor mortandad posible de peces. Entonces, esta escala lo que hace es justamente cuando vos tenés una cantidad de peces migradores que están llegando en ese momento y que tenés acumulación, se llena la escala para permitirles el paso, porque además ellos se mueven un poco también a veces en cardúmenes y van siguiendo, digamos, el cardumen y va logrando pasar por esa escala y pasar al otro lado. Claro, Igualmente, pero no entiendo por qué no sería como sin la compuerta esa roja, perdón. ¿Por qué no sería como el paso libre Puede por ser, ese perdón, tubito? puede Sí, ser, yo por lo que entendió, lo que me imagino es que ese llenado de la escala genera como un flujo que hace como una especie de succión, una corriente o algo así, que hace que los peces se sientan como atraídos o indicados de claro, vengan por acá. claro, Porque si sigue el flujo normal, o sea, está súper retenido el flujo por la represa y los claro, peces porque estarían chocando contra la pared y hasta que encuentran el agujerito por donde tienen que pasar, se mueren un montón. En cambio, es como una aspiradora, ponele, que hace que los peces se sientan más atraídos a ir hacia ahí. sí, Ah, está exactamente. bien, gracias. Y está buena tu explicación. Yo pensé que había quedado claro que se genera como una especie de flujo, pero tu explicación ayudó. Sí, y hay otros mecanismos también, hay como unos ascensores también. Pero bueno, ojo que en las paredes hay mortandad de peces, ¿eh? O sea, no es que estos sistemas se evitan totalmente, sino que bueno, hay un riesgo para los peces. Y cuanto más grande es la represa, cuanto más grande es el embalse, imagínense que el impacto puede ser bastante grande. Y otro de los impactos negativos es el tema de las floraciones de cianobacterias, en general floraciones de fitoplancton, ¿no? Pero en particular las cianobacterias que pueden llegar a ser tóxicas. Los embalses, claro, como uno tiene un cuerpo lótico que está entrando a un cuerpo léntico, aumenta el tiempo de retención y también aumenta la disponibilidad o sea, tenemos un río que está trayendo nutrientes, entonces con el tiempo los embalses tienden a eutroficarse, salvo que estén en una zona que sea, a ver, toda la cuenca sea de tal característica que no tiene mucho impacto antrópico. Por ejemplo, los embalses que están sobre el río Limay, en la Patagonia, en general se mantienen en un estado relativamente oligotrófico. Oligo a mesotrófico. El embalse del Chocón, por ejemplo, que está sobre el río Limay, ya está tendiendo hacia la eutrofia porque tiene también la zona de Villa Chocón, que también hay problemas de vertido de cosas en el embalse, ¿no? O, por ejemplo, hay zonas en el río Limay que en algunos de los embalses, como en Alicurá, se están haciendo, por ejemplo, crías de truchas en el mismo embalse y esto contribuye a eutroficarlo. Pero bueno, no es una zona que se eutrofica tanto como en otras regiones, como por ejemplo puede ser en Entre Ríos, en la zona, por ejemplo, del embalse de Salto Grande, es un embalse sumamente eutrófico, que tiene una tendencia muy grande al desarrollo de floraciones en la época estival, sobre todo. Y muchas de estas especies de cianobacterias son tóxicas. O sea que esto es un problema bastante serio. Otro de los, bueno, y ahora, digamos, la regulación del caudal en sí mismo es positiva, ¿no? Porque esto, digamos, ayuda. Pero en algunos casos la regulación del caudal puede tener un efecto negativo porque lo que se hace con la represa es cambiar los ciclos de inundación naturales que tienen los ríos, y muchas veces esos ciclos de inundación del valle de inundación son súper importantes, por ejemplo, para la agricultura, ¿sí? O para la piscicultura o para la pesca, porque son zonas
que ese valle de inundación, el río genera una serie de cuerpos de agua que están aledaños al curso principal, donde, como les digo, pueden ser zonas de cría de peces. Esto ya lo van a ver también con Daniel, se forman como nurserís en la llanura de inundación. Después, por ejemplo, ustedes saben, ¿no? Por ejemplo, en el Nilo, el Valle del Nilo, cuando todos esos nutrientes inundan, les doy el ejemplo del Nilo, pero otros también, ¿no? Inundan algunas zonas que trae muchos nutrientes y esto es favorable para la agricultura. Entonces, el hecho de eliminar los ciclos de inundación naturales puede llegar a ser desfavorable. Pero bueno, también, en cierta manera, regular el caudal puede llegar a ser beneficioso para controlar inundaciones. Entonces, Una dentro consulta. ¿Puede ser que afecte también la recarga de las napas de agua? de, a ver, yo no creo que eso se vea afectado. No creo que eso pueda llegar a ser. Lo tendría que pensar más, porque salvo que vos me decís, por ejemplo, que si hay río abajo, supongamos, ¿no? Que puede ser, ahora que lo estoy pensando, puede ser. Si una zona que antes se inundaba porque estaba dentro del valle de inundación, esos cuerpos de agua ahora no tienen ese agua que se produce por la crecida del río, y entonces también sí, hay menor recarga desde la parte subterránea. Tenés razón, puede haber, sobre todo en los arroyos, que de alguna manera desde abajo hacia arriba pueden estar recargando la napa. Sí, podría haber un cambio también. Después otro de los Gracias. impactos negativos podría ser el desplazamiento el hecho de que muchas personas se tienen que ir de los lugares, ¿no es cierto? Porque se inundan pueblos también. Esto en nuestro país se vio mucho y fue una situación bastante crítica en la ciudad de Federación, que fue una ciudad que la tuvieron que inundar completamente en los 70, cuando se construyó el embalse de Salto Grande, y la ciudad quedó abajo directa, o sea, se mudó toda la ciudad de Federación, ahora está en otro lado, pero bueno, la ciudad vieja, digamos, incluso con las casas, bueno, quedó abajo, quedó inundada. Y en estos casos, en algunos países, esto puede llegar a ser muy, muy grave, porque bueno, hay grandes desplazamientos de gente. Acá hay algunos de los ejemplos. Y después otro de los impactos negativos tiene que ver con cambios en los ciclos de vida, o sea que se favorecen, por ejemplo, los ciclos de vida de ciertos insectos e invertebrados, con la creación de un gran espejo de agua, que antes no existía. Y entonces tienen impactos negativos sobre la salud, y estos organismos que son intermediarios en los ciclos de vida de ciertos patógenos, pueden provocar enfermedades, como las que están mencionadas acá, como la malaria, la hepatitis, la esquistosomiasis, etc. Y el ejemplo que vemos acá es el que producen, bueno, que favorecen los caracoles, que son intermediarios en el ciclo de vida de este protozoo, producen la esquistosomiasis, y bueno, el caracol, se producen esporoquistes dentro del caracol, luego se liberan las cercarias, estas cercarias tienen vida libre, ingresan, pueden ingresar a las personas y, bueno, ahí pierden la cola, entonces se produce, entra en el sistema circulatorio, pueden entrar al digestivo, al hígado, y luego se pueden liberar por el intestino, se pueden liberar los huevos por las heces, y luego sale las larvas, que son estas larvas mirácidas que son ciliadas, y bueno, se vuelve a generar el ciclo, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo nada más, pero si hicieron parasitología, saben que muchos de los patógenos, por ejemplo, muchos de los protozoos tienen intermediarios que son invertebrados, que pueden aumentar, proliferar cuando hay
reservorios de agua grandes. Estos se ha visto, o sea, son ejemplos que, este ejemplo se ha visto en algunos casos. Luego, otro de los impactos negativos tiene que ver con la liberación de gases de efecto invernadero, que esto también les vamos a dar una clase hacia el final de la materia, porque estamos trabajando en este tema. Los embalses pueden liberar dióxido de carbono y metano, o sea, pueden tener un flujo difusivo neto hacia la atmósfera de estos gases, y dependiendo de las características del embalse. Y en la zona también de la represa, donde está la represa, también se producen estos burbujeos que también favorecen la liberación, por ejemplo, de burbujas de metano. Hay muchísima información actualmente sobre la importancia de los embalses en los balances globales de gases de efecto invernadero. Sobre todo los embalses que son muy eutróficos y que son grandes, pueden contribuir bastante al balance global. Entonces, bueno, ahora, hoy día, antes no se los tomaba en cuenta, pero hoy se los está considerando. Y bueno, por supuesto, tienen impactos positivos, ¿no? Dentro de los impactos positivos, bueno, se usan para regar, para irrigación, para la generación de energía hidroeléctrica. Es una energía limpia que en la mayor parte en muchos países provee la mayor parte de la energía. Fíjense que a nivel mundial aporta más o menos un 16% de toda la electricidad consumida, y entre los países, China, Estados Unidos, Brasil y Canadá son los mayores productores de energía hidroeléctrica en el mundo, en conjunto más de un 50% del total mundial. Y bueno, acá tienen Argentina, por ejemplo, tiene 31 represas hidroeléctricas, de las cuales las más importantes son la binacional argentina-paraguaya Yacyretá, que se las mostré en una foto, la binacional argentina-uruguaya Salto Grande, que es la que siempre vamos con el grupo del himno, con los estudiantes del himno, pero bueno, también van a ver fotos, y las represas que también están en la Patagonia, como Piedra del Águila y el Chocón, que se encuentran en Neuquén. Esas también son grandes. Y bueno, dentro de los impactos positivos también, si bien decíamos que puede ser negativo eliminar el ciclo natural de fluctuación hidrométrica de los ríos, también puede tener un impacto positivo para controlar inundaciones en algunas condiciones. Por supuesto, provisión de agua para la industria y consumo humano, navegación, usos recreativos, ¿sí? Bueno. Profe, una consulta. Sí. ¿Se sabe de algún caso, de algún accidente, de que se haya roto una represa? ¿Conoces algo? No tengo en mente algún caso en particular. En nuestro país nunca pasó, pero a nivel mundial sé que ha ocurrido. Lo que pasa que ahora no me viene a la mente un ejemplo particular. Voy a ver si busco alguno y les digo, pero sí. Entonces sería uno de los efectos negativos, o sea, podría considerarse. Ah, bueno, eso sería, claro, la peligrosidad. Y por eso, en realidad, no lo vi como un impacto negativo, porque ni bien empiezan a tener problemas, inmediatamente hay que tratar de solucionarlo, ya sea desarmando la represa, como se hace en algunos lugares cuando se ve que es un peligro, o bueno, restaurando las partes que están mal, ¿no? Pero sí, podría ser un impacto, digamos, catastrófico por mal control, digamos, ¿no? Claro, porque yo, o sea, conozco un accidente pero era de una presa, pero igual es de una mineradora, ¿viste? Tenía como desechos de la mineradora. Ajá. Que se rompió hace, creo que 5 años, en Brasil. Ah, mira. En una ciudad llamada Mariana, y nada, y murió mucha gente. Ah, wow. Y Sí. nada, y hay muchos desechos tóxicos, así como que, de hecho creo que este año todavía encontraron un cuerpo, así que fue como bastante ¿Dónde está esta catastrófico. ciudad que decís, más o menos? ¿En qué zona? Se llama Mariana, no me acuerdo si era, dónde quedaba exactamente, creo que es sudeste o sur de Brasil. Después busco bien un rato y paso.
el dato. Vale. Sí, seguro hay varios ejemplos de eso. Por eso es una de las causas por las cuales a veces se desarman, porque se empieza a ver que se empiezan a fisurar, que tienen problemas y es un peligro. Sí. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema. Terminamos con las represas, que como verán le dimos bastante importancia porque hay mucha información sobre esto y son bien importantes, pero vamos a ver otro tipo de ambientes. Y vamos a entrar en otro tipo de sistemas que son las aguas superficiales mixualinas, que son ambientes que tienen mezcla de salinidad. Mixualino quiere decir eso, ¿no? Que tienen mezcla de salinidad. Y dentro de estos tipos de cuerpos de agua vamos a ver los manglares, los estuarios, las albúferas. Vamos a empezar por los manglares. Los manglares son unos ecosistemas muy particulares que se constituyen principalmente por la presencia de unos árboles que son el mangle, que son distintas especies, hay distintos géneros, hay 20 géneros de mangle, unas 16 familias, y uno de los más comunes es el género Rhizóphora, pero hay otros géneros. Y en un mismo manglar incluso puede haber más de un género de estas especies de árboles. Esta es bueno, se ven así, como pueden ver, y la característica es que tienen unas raíces enormes. ¿Dónde están los manglares? En general en zonas tropicales, y en donde generalmente tenemos agua dulce que desemboca en el mar, donde se forma un ambiente que es propicio para el establecimiento de estas especies. Estas especies toleran los cambios de salinidad importantes que hay porque es agua dulce que está en contacto con el mar, y dependiendo de las mareas y de las lluvias y demás, entonces hay cambios de salinidad importantes. Esto es, por ejemplo, como se ve adentro de un arroyo, un río que va a desembocar en el mar, y ven acá todo este ecosistema tan particular, que es el manglar, que son ecosistemas sumamente diversos. Tienen una enorme biodiversidad y son muy importantes justamente para la conservación de la biodiversidad. Bueno, acá un detalle de las raíces en el agua, ¿ven? ¿Y qué pasa? Estas plantas tienen muchas adaptaciones fisiológicas que les permiten vivir, por un lado, en estos ambientes con salinidad variable, y que a veces es alta la salinidad porque está en contacto con el mar, inclusive toleran a veces en las raíces condiciones de anoxia, porque hay mucha materia orgánica, y eso, bueno, ¿qué importancia tiene? ¿O qué es lo que proporciona, mejor dicho, el manglar como ecosistema? Por un lado, estas raíces tan grandes que les acabo de mostrar, lo que hacen es disminuir la erosión y mejoran la deposición de los sedimentos, ¿no? Entonces, las zonas costeras que tienen manglares, que están en buen estado de conservación, están más protegidas para los tsunamis, para las tormentas, disipan también la energía de las olas. Por otro lado, las raíces, esas raíces tan gruesas, tan grandes que yo les mostraba, constituyen un hábitat muy importante en ese sustrato donde se pegan organismos que son sésiles, ¿sí? Que son inmóviles, como por ejemplo algas marinas, ostras, esponjas, briozoos. Después, por ejemplo, todos esos sedimentos que se acumulan ahí, viven un montón de organismos bentónicos, ¿sí? Como, bueno, camarones, cangrejos, langostas, distintos tipos de invertebrados tipo gusanos, equinodermos, y además son el hábitat donde están, digamos, constituyen refugios y lugares de cría también para muchos vertebrados también, ¿no? Entonces hay aves, hay reptiles, distintos tipos de reptiles, incluso, bueno, mamíferos, muchos roedores, ¿sí? O sea, podemos encontrar una gran variedad de tortugas, etc. Entonces, son ecosistemas sumamente diversos. ¿Dónde se encuentran? Como les dije anteriormente, en general en las zonas tropicales,
están acá marcadas en este mapa en verde, en zonas costeras, normalmente entre las latitudes 25 grados norte y 25 grados sur. ¿Sí? Es la zona más específica de los manglares. Además de los manglares, van a ver también en la bibliografía otro tipo de humedales costeros que se las menciono acá, porque si bien son distintos y se consideran dentro de los ecosistemas marinos, también los van a ver en los mapas, que son las marismas o los humedales costeros salinos, que están, a diferencia de los manglares, acá los manglares están en rojo, antes estaban en verde. Acá en verde están estas marismas o humedales costeros salinos, que en inglés se llaman salt marshes, y que en realidad son praderas de gramíneas, que, digamos, pasto, ¿no? Gramíneas que crecen en las costas, o sea, donde reciben inundación del mar. Y también son ecosistemas muy particulares. Pero se los menciono simplemente para que sepan que existen, ¿no? No los vamos a considerar dentro de los ecosistemas que estamos viendo ahora. Los manglares, siguiendo con los manglares, se han deteriorado muchísimo en el siglo XX. ¿Sí? Hubo una gran cantidad de pérdida de manglares. Simplemente para darles un ejemplo, esto es un gráfico de Filipinas que muestra en el siglo XX, desde 1920 hasta fines del siglo XX prácticamente, en 95, cómo fue disminuyendo la superficie de manglares. ¿Y por qué disminuyeron los manglares en el siglo XX? Donde, digamos, hubo una pérdida casi de un 35% de la superficie de manglares en todo el mundo. Bueno, por sobreexplotación de la madera, del propio mangle, de esos árboles, la expansión de la frontera agrícola-ganadera, o sea, se sacaban directamente, para cultivos o para criar ganados, el desarrollo de grandes centros turísticos y urbanos, que también los afectó un montón, después la acuicultura, la cría de camarones, por ejemplo, en grandes áreas, que también lo que hace es cambiar todas las condiciones, y también se incluye la actividad petrolera, o sea, la explotación petrolera en zonas que están asociadas o cercanas a los manglares. Actualmente hay una tendencia a que esto vaya revirtiéndose porque, bueno, hay como muchas zonas que son protegidas y hay muchas iniciativas de reforestación también de manglares, de recuperación, de rehabilitación de manglares. Vamos a seguir con otro de los sistemas mixualinos, que son los estuarios, y que, bueno, el ejemplo típico que tenemos nosotros acá son desembocaduras de ríos en el mar, y en este caso, en nuestro país tenemos el estuario del Plata, del Río de la Plata. Son ambientes también que tienen gran variación de salinidad y son inestables, van a ser muy afectados por la marea y por los vientos, en el caso, por ejemplo, del estuario del Río de la Plata, por la sudestada. En general, estos ambientes, comparado con los ríos y el mar, propiamente dicho, o sea, los dos ambientes que se juntan para constituir el estuario, tienen una menor diversidad, porque los organismos que viven ahí tienen que poder tolerar estas variaciones de diversidad. Entonces, hay pocas especies propias, hay muchas que vienen del mar o que vienen del agua dulce, ¿no? Algunas no pueden sobrevivir y otras sí, y son migradoras, por ejemplo. Los estuarios, como en el caso del estuario del Río de la Plata, que trae una enorme cantidad de sedimentos, traen muchos nutrientes. Entonces, lo que pasa en las zonas de los estuarios es que hay una gran cantidad de nutrientes disponibles, entonces son áreas muy fertilizadas, que suelen tener un gran desarrollo de fitoplancton, por ejemplo, ¿no? Y bueno, les voy a mostrar algunas fotografías del estuario del Río de la Plata, que es el que tenemos acá. Acá tenemos un mapa, y bueno, esto simplemente para mostrarles que dependiendo de las mareas y de la entrada de agua dulce también, tenemos una variación de salinidad bastante marcada dentro del estuario, y lo que les quería mostrar es esto, en particular, que es lo que más me interesa, es ver
cómo es variable o cómo varía la salinidad en superficie y cerca del fondo. Lo que tienen representado acá, que ya están medio familiarizadas con estos gráficos de isolíneas, estos son isolíneas, pero en este caso de salinidad, ¿no? Entonces tenemos acá la salinidad más baja, que es en el río, o sea, donde se descargan los ríos, que viene toda la cuenca del Paraná y del Uruguay, que conforma la cuenca del Plata, y va aumentando la salinidad hacia el mar, hacia llegar a 32, ¿no? Estos son puntos en una transecta donde se estudió la salinidad. Entonces, estos son los valores, este es el mapa que resultó de medir la salinidad en distintos puntos en este estuario. Y luego también midieron la salinidad en el fondo, cerca del fondo, y si se fijan, las isolíneas muestran que hay valores más altos de salinidad, por ejemplo, no sé, por darles un ejemplo, ¿no? Acá tenemos 15 de salinidad en superficie, pero acá ya tenemos 25 en el fondo. Es decir que se producen gradientes verticales, no solamente longitudinales, sino también verticales de salinidad. ¿Por qué? Porque el agua marina, creo que se los había mencionado en otras clases, como tiene mayor densidad, cuando entra en el estuario se va metiendo como si fuera una cuña por debajo del agua dulce. Entonces, cuando el estuario está estratificado y no hay mucho viento, lo que tenemos son cosas así, ¿no? Estos son isolíneas de salinidad, donde si yo, por ejemplo, hago una transecta vertical, por ejemplo, mido una salinidad de 16, pero acá, fíjense que hay un gradiente, una quimioclina súper marcada, ¿sí? Donde tenemos todas las líneas de salinidad muy, muy juntitas, o sea, esto está indicando que tenemos una quimioclina, y donde tenemos un aumento muy, muy brusco de la salinidad, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, cerca de donde está el agua dulce es más homogéneo, y en el mar, ya mar abierto, es más homogéneo. En cambio, en la zona del estuario, propiamente dicho, tenemos variaciones muy, muy bruscas verticales. Pero esto puede cambiar si las condiciones ambientales cambian. O sea, esta es la condición que mostramos recién, donde tenemos una gran estratificación en la salinidad, en una condición, por ejemplo, sin viento, donde el agua de mar entró y bueno, se formó este gradiente de salinidad muy marcado, pero luego empieza a soplar el viento, comienza a mezclarse, y acá tenemos una condición mucho más mezclada, donde es mucho más homogénea la salinidad. Y esto también les quería mostrar, que es otra de las características de los estuarios, que es ver los frentes de turbidez, que son súper marcados, inclusive en Ciudad Universitaria, si ustedes van al cuarto piso, a veces se ven, esto se ve muy bien, cómo se diferencia justamente este frente de turbidez que está dado por toda el agua dulce, que está entrando en el estuario y que está trayendo una gran cantidad de sólidos en suspensión, que luego van decantando, ¿no? Que van sedimentándose, o que son, las partículas más pequeñas son arrastradas. Entonces esto es una fotografía, una imagen, en realidad, satelital, que demuestra el frente de turbidez, que sería esto, ¿no? Y acá ven una gran cantidad de sedimentos, y se ve muy, muy claramente esto. Y entonces, ¿esto qué hace? Digamos, si yo voy, obviamente en esta zona voy a tener cierta limitación por luz, ¿no? Donde tengo mayor cantidad de sólidos en suspensión, que además es todo esto que está trayendo el río, que ahí de alguna manera está precipitando. Entonces, voy a tener que la penetración de la luz, o sea, esto es la distancia con respecto a la costa, tenemos que, primero tenemos muy, muy poca penetración de la luz con respecto a la luz incidente, o sea, el porcentaje de penetración es muy bajo, y luego va aumentando a medida que nos alejamos de la costa.
¿Y qué pasa con la producción primaria o, en primer lugar, con la concentración de fitoplancton y que a su vez afecta a la producción primaria, ¿no? La concentración de fitoplancton la podemos evaluar a través de la concentración o la biomasa de fitoplancton, mejor dicho, la podemos evaluar a través de la concentración de clorofila, porque la clorofila que está en el fitoplancton está presente en todos los organismos del fitoplancton. La clorofila A, que es la que se mide, es un proxy de la biomasa del fitoplancton, me sirve como un proxy. Está presente en todos los grupos de algas del fitoplancton y en las cianobacterias también, que no son algas, pero que forman parte del fitoplancton. Entonces, medir la concentración de clorofila es un proxy de la biomasa fitoplanctónica. Entonces acá tenemos la concentración de clorofila A en miligramos por metro cúbico, que es equivalente a la otra unidad que también usamos en clase, que es lo mismo, que es microgramos por litro. O sea, son equivalentes estas dos unidades. Entonces, fíjense que el valor más oscuro, que quiere decir que tenemos mayor concentración de clorofila, porque tenemos mayor biomasa de fitoplancton, está a una cierta distancia, no muy cerca de la costa, pero tampoco en aguas muy abiertas. Y esto es porque acá tenemos una limitación de luz, pero en esta zona es ideal, porque tenemos todos los nutrientes que está aportando ese estuario, y a su vez las condiciones de luz ya son favorables como para que se digamos, reproduzcan las algas. Entonces, este estuario, que es este ambiente mixualino, de alguna manera lo que hace es fertilizar y contribuir a un aumento del fitoplancton en esas zonas. Y además, por supuesto que los estuarios son zonas que van a tener, si bien tienen pocas especies propias que vivan propiamente en el estuario, tienen muchas especies que penetran en el estuario, por ejemplo, peces que penetran en el estuario para reproducirse, como estos peces que están indicados acá. Ahora vamos a ver otro grupo de ambiente, otro tipo de ambiente mixualino, que serían las albúferas. La albúfera, ¿cómo se define? Es un cuerpo léntico, que es una laguna que está conectada con el mar. Y que esta comunicación es una barra que puede, digamos, está abierta. Si la albúfera, digamos, es una albúfera propiamente dicha, esta barra está abierta y hay comunicación permanente con el mar. Pero a veces esa barra puede cerrarse, y entonces si se cierra, la albúfera, si recibe agua dulce, puede transformarse en una laguna, que puede ser más o menos salobre, costera, o si no recibe agua dulce puede salinizarse completamente y puede evaporarse inclusive el agua, ¿no? Pero realmente lo que llamamos albúfera es un cuerpo de agua léntico conectado con el mar. Entonces, son ambientes también que hay mezcla de salinidades, hay un gradiente de salinidades, y tenemos en ese gradiente, en un extremo de la laguna, tenemos ambientes más típicas marinas, que es en la zona donde está comunicada con el mar, y en el otro extremo, que podemos tener un afluente que desemboca en esa laguna, podemos tener especies más típicas de agua dulce. Y en la propia albúfera va a haber especies que toleran esas variaciones de salinidad. Estas especies se llaman, como ustedes saben, deben haber estudiado esto en zoología, son especies eurialinas. Entonces, una de las albúferas, hay otra en Brasil, creo, en Sudamérica, ahora no recuerdo el nombre, no sé si en Brasil hay más de una, pero nosotros en nuestro país tenemos una sola, que es la laguna de Mar Chiquita, que está cerca de Mar del Plata, que como ven ustedes, esta es la laguna, y que está comunicada directamente con el mar. Acá Creo que en mi ciudad hay una, pero no sabía, acabo de enterarme, porque hay una laguna y tipo al lado ya está el mar. Y yo, o sea, antes no conocía mucho, ahora pensaba que era, si decía estuario a eso. Ah, pero es albúfera, entonces. No, si es una laguna que está comunicada con el mar y tiene como un arroyo que desemboca, o un río que desemboca en la laguna, es una albúfera.
Porque estuario es cuando ya se forma, como en el estuario del Plata, que son un conjunto de ríos que forman, digamos, confluyen y forman el estuario que desemboca en el mar, como vimos recién en el estuario del Plata. Pero, que en Brasil también Claro, tienen muchos, pero sí. en el caso de si es una laguna que está conectada con el mar, sí, es una albúfera. Yo creo que hay, sé que hay una en Brasil, yo ahora no me acuerdo el nombre, no sé si es la que vos decís, y tampoco sé si hay más de una, ¿eh? La verdad es que Acá no, se llama Mundaú. no recuerdo, la verdad no recuerdo el nombre. Pero en alguna oportunidad vi una foto de una laguna en Brasil que estaba conectada con el mar, que es una albúfera. En general hay muy pocas, no son muchas. Ya te digo, en Argentina tenemos una sola. Y esta, bueno, acá lo que ven, si por ahí la conocen, está cerca de Mar del Plata. No sé si alguno de ustedes hizo ecología, alguna de ustedes, chicas, hizo ecología ambiental, la Sí, materia. pero no fuimos porque estábamos en virtualidad. Ah, el año pasado, Mm. claro. Qué Sí, sí, lástima. nos la perdimos. Esa es una salida. Yo fui profesora de ambiental durante muchos años también. Y incluso cuando yo estaba, empezamos a hacer esa salida, que está buena, porque vamos a la búfera y bueno, se visita. Bueno, ya la vas a conocer. Está muy cerca de Mar del Plata esta albúfera. La característica, bueno, en este caso de Mar Chiquita, que les voy a dar como ejemplo, es que es reserva de la biosfera, tiene una elevada biodiversidad, tiene una superficie de unos 26.500 hectáreas, escasa profundidad, una profundidad media de menos de 1 metro, el fondo es un fondo limoso, arenoso, y tiene una cantidad de aves impresionante, ¿no? O sea, siempre cuando íbamos a la albúfera y nos pasaban hay un centro de interpretación ahí, porque como es reserva de la biosfera, entonces nos pasaban siempre un video de la reserva, bueno, de Mar Chiquita, y nos mostraban la cantidad de aves que hay, y a mí siempre me sorprendía que hubiera tantas aves, ¿no? Muchas aves acuáticas. También muchas especies de peces que viven ahí, y hay 2 invertebrados que son como, de alguna manera, los más importantes, sobre todo uno de ellos que les voy a mostrar ahora. Uno es la navaja, que es esta, que es un bivalvo, que es el Tagellus plebeius, que, bueno, que es una especie eurialina que tolera, digamos, estas condiciones de agua dulce y agua salada, de mezcla, y hay un poliqueto, que es esta especie que es Phycopotomatus enigmaticus, que es realmente como un ingeniero ecosistémico y un gran colonizador. Fíjense, este bicho construye como unas especies de tubos calcáreos, y ahí vive, ahí adentro, y tiene todo un comportamiento gregario, y forma grandes arrecifes. Y estos arrecifes en realidad son beneficiosos, porque constituyen como una especie o sea, constituyen un hábitat en el cual viven un montón de organismos asociados, ¿no? Son refugios para caracoles, para cirripedios, para briozoos, para algas, para cangrejos, o sea, todo el ecosistema de alguna manera está bastante sustentado por estos arrecifes. Además, retienen los sedimentos, ¿no? que van aportando los tributarios. Pero bueno, colonizan, fíjense, esto es una fotografía que muestra un barco y cómo existe una colonización de estos bichos impresionante hacia abajo. Bueno, vamos a ver otro tipo de ambientes que también estaban en el listado ese que les di el primer día, que son las aguas subterráneas, que se llaman estigótopos, son aguas de cavernas, que tanto las puede haber como pequeños cuerpitos de agua, como pequeñas lagunitas, como también puede haberlas de tipo lóticas, como pequeños arroyos subterráneos. En general, las características del ambiente es que no tienen luz, o muy poca luz, muy poca luz, temperatura que es generalmente muy poco variable a lo largo del año, muy constante y bastante baja, porque no reciben luz, reciben poca materia orgánica, y no tienen, o
tienen muy pocos fotótrofos. Entonces la producción es baja. Y la característica de los organismos animales que viven ahí es que muchos carecen de ojos, son muy particulares, ¿no? Tienen cuerpos largos, deprimidos, suelen ser despigmentados, porque no necesitan los pigmentos para fotoprotección, algunos tienen tacto, recepción, tienen algunos órganos de fijación, es común la neotenia, que sería que la larva, el estadio larval puede adquirir la madurez sexual, porque el ciclo de vida se acorta, ¿no? No tienen una estacionalidad reproductiva, ponen pocos huevos en general y con mucho vitelo, y es frecuente que son especies endémicas, ¿no? Bien típicas de esos lugares. Hay muchos endemismos. Bueno, hay muchos grupos de organismos, estos son algunos de los grupos de invertebrados y de la cantidad de especies que podemos encontrar. Y esta es una imagen que muestra algunos de los organismos. Y los organismos que viven en estas cuevas, cuerpos de agua de cuevas, se llaman estigobiontes. Acá también incluso tenemos peces, ¿sí? Salamandras, estas son las típicas salamandras cavernícolas, anfípodos, gasterópodos, tipo cangrejos, ¿y en qué lugares se encuentran estos ambientes? Bueno, estos ambientes, acá está marcado en una zona en Croacia, son ambientes en general muy calcáreos, donde se produce un tipo de disolución kárstica de ese ambiente tan calcáreo que produce fisuras. El agua subterránea, que puede ser más ácida, va disolviendo el carbonato de calcio. Ahora se los voy a mostrar en un esquema. Entonces, se va disolviendo el terreno y se van formando fisuras, y entonces se van formando cuerpos de agua subterráneos. Entonces, bueno, esta es una de las salamandras cavernícolas, ¿no? Entonces, es este tipo de modelado, que se llama modelado kárstico, que en las regiones que tienen mucho carbonato de calcio, esta roca, que es bastante dura, pero que es bastante soluble en agua, hace que se vayan formando estos cuerpos de agua subterráneos, y ahí viven los organismos. Bueno, Profe, perdón, una preguntita. sí. Si no hay productividad primaria precisamente porque no hay presencia de la luz, ¿las cadenas tróficas cómo se constituyen? O sea, Buena pregunta. ¿con quimio, autotrofía? Buena pregunta la tuya. Hay dos cosas. Por un lado, también tenemos toda una cadena heterótrofa, que ya vamos a ver, que es la cadena microbiana, que está constituida por bacterias que también viven y que constituyen el alimento para organismos que son invertebrados pequeños, que a su vez son comidos por otros y por otros. O sea, hay una cadena trófica básicamente heterotrófica. Puede haber organismos que hagan quimiosíntesis, como vos decías anteriormente, y además, esto de que no existan totalmente los fotótrofos, tampoco es tan así, porque hay algunas cianobacterias de cavernas que pueden fotosintetizar con intensidades de luz muy, muy bajas, ¿sí? Y algunas bacterias que son fotosintéticas, que son quimiosintéticas, que también ayudan a sustentar esa trama trófica. Entonces, es una mezcla de las dos cosas, ¿no? O sea, está muy desarrollada la vía heterotrófica, pero a su vez también tenemos algunos organismos adaptados a muy, muy bajas intensidades de luz, porque, bueno, en algunos casos estos ambientes penetran un poquito de luz. De hecho, hay algunos de estos ambientes que se pueden visitar con botecitos, te llevan, y reciben un poquito de luz. En México, por ejemplo, hay algunos de estos ambientes. Profe, en ese caso también puede haber como recambio de agua, así no sé, por las mareas, como que entre y salga y por ahí entra también, no En sé, general los que fitoplancton. conozco yo son de agua dulce, porque no está comunicado con el mar. Puede haber a lo mejor alguno que esté comunicado con el mar, pero estos que estoy mostrando son de agua dulce. Ok.
pero digo, podría, o sea, podría haber de un río, de algo como que el agua que aumente, no sé, las lluvias, el Ah, caudal sí, y entre. eso sí, 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 sí. Claro, puede haber infiltración y aumentar el caudal del río que está conectado con una lagunita interna, sí. Sí, eso sí, puede pasar. Ok, y de ahí podía entrar como, no sé, como algo alóctono que también ayude Claro, en la... claro, puede haber, pero bueno, la mayoría de los organismos que son de otro lado se van a morir porque no están adaptados a esas condiciones. Podría Ok, haber, lo que sí, igual en general, esa se da, digamos, en alguna circunstancia, pero no tienen gran aporte de materia orgánica, porque en realidad son ambientes que están profundos, digamos, no tienen mucho contacto, no tienen un gran aporte. ¿Sí? Puede ser en alguna circunstancia que sí que haya una infiltración y que haya un aporte, pero en general no tienen tanto aporte. ¿Sí? ok, gracias. Bueno, y ahora vamos a ver otro tipo de ambientes muy particulares, que son las aguas termales, que son los termobíos o termobios, que la característica de estos ambientes es que presentan una temperatura del agua que es superior a la media anual local. Entonces, en general tiene una temperatura constante y tiene una temperatura alta durante todo el año, suelen tener también una composición química que es constante, suelen tener un alto contenido de iones, muchas de estas tienen pHs extremos, ya sea muy, muy alcalinas o muy, muy ácidas, baja concentración de oxígeno, y también, como son ambientes muy particulares, tienen una muy baja diversidad. Pero hay organismos, por ejemplo, hay cianobacterias que viven en aguas termales y que toleran temperaturas muy grandes. En algunos casos, si bien la diversidad es baja, estos organismos que viven en las aguas termales pueden tener una gran abundancia aquellas especies que estén adaptadas a esas condiciones, ¿no? Bueno, en general también si son organismos animales tienen tamaño corporal reducido, eh, y pueden tener, esto perdón, acá esto no está bien, o sea, después lo borramos. Eh, y acá son algunos de los organismos que puede haber, que es, por ejemplo, el caso de los procariotas, las bacterias, cuáles son los límites de temperatura, de tolerancia. Por ejemplo, las cianobacterias tienen temperaturas que pueden llegar, o sea, algunas cianobacterias, no todas obviamente, pueden llegar a tolerar temperaturas muy altas, de 70 grados, algunas bacterias heterotróficas incluso mucho más, como 90 grados, las bacterias que producen, que están en el metabolismo del metano, incluso bastante mayor, y las bacterias que están que son del metabolismo del azufre, también incluso pueden llegar hasta 115 grados tolerar. Mientras que, por supuesto, los animales toleran temperaturas mucho más bajas, los peces en general no pueden vivir en temperaturas mayores a 38 grados, los insectos pueden tolerar un poco más, los ostrácodos también un poco más, y bueno, acá algunas plantas vasculares y musgos, y acá, por ejemplo, algunos protozoos, algas y hongos también pueden tolerar. Dentro de los microorganismos eucariotas podemos tener algunos que toleran hasta 60 grados de temperatura. Entonces estos son los tipos de organismos que podemos encontrar en estos ambientes. Y acá simplemente un gráfico para mostrarles que los peces, si estamos hablando de un agua termal de temperatura más alta de 40, ya no pueden vivir, ya no hay peces, pero bueno, hay una serie de organismos que van a poder vivir y vamos a tener desaparición de grupos a medida que aumenta la temperatura. Y como les mostré anteriormente, hay algunas bacterias que toleran temperaturas altísimas. Bueno, y acá algunos ejemplos de aguas termales en nuestro país, donde tenemos la temperatura desde temperaturas más bajas, pero que en general la característica es que es constante, ¿sí? Porque son aguas termales,
como esta de Águila Blanca en Córdoba, en Rosario de la Frontera, que tenemos un agua termal que es salobre, en Salta, que puede llegar hasta 89 grados. En el Palmar, por ejemplo, en Jujuy, hay también un agua termal hipersalina, que tiene una temperatura de 49 grados, y también Terma de Reyes, que está en Jujuy. Bueno, hay muchas, ¿no? Acá les doy, otra que es bastante conocida, es la de Río Hondo, que suele ir la gente. Muchas de estas se usan con fines medicinales. Bueno, esto es por, digamos, la clase de hoy, llega hasta acá, y lo que vamos a hacer ahora, les quiero mostrar un video, pero no lo voy a grabar porque tiene problemas de grabación. Vi el otro día que con los videos tuvimos problemas, entonces vamos a interrumpir la grabación.